siempre seré el primer español que ha hecho 100 Ironmanes, o sea, distancia Ironman oficiales. Estoy consciente que con 55 años ya no soy el que tenía 25 o 30 años, ¿no? Ya sé que mi puesto es atrás de los últimos, pero bueno, a mí me da igual. Yo no hago una dieta de decir, no, si hago esto, tengo que comer hidratos, tal, esta proteína. No, yo no mido, ni peso, ni nada. Yo lo que me apetezca. Pues eso, no sé con esto tampoco. Y bueno, la mente hay que también liberarla y hacer otras actividades y otras cosas. ¿Que a nivel psicológico te ayudan algunas otras facetas de tu vida? Sí, completamente. Por mi trabajo, a mí me ha ayudado mucho a pensar y aplicar cosas al trabajo. ¿Tú crees que alguien que no ha probado nunca puede empezar con 45 o 50 años? Debe intentarlo, porque seguro que de algo positivo saca de ahí. Hay que buscar tu espacio y tu deporte. Hay que salir de casa, hay que ver la luz que nos dé el aire, tenemos que pasar frío y disfrutar. Bueno, pues tenemos aquí a Carlos Ramírez, 55 años y 104 Ironmans, nada menos, que se dice pronto. Hola Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes y nada, gracias por este tiempo que me dedicas y que me invitas a contar un poco, bueno, de lo que vamos a hablar, ¿no? Ahora este ratillo, ¿no? Tu experiencia en todos estos años en el mundo del Ironman. Para poner a la gente un poquito en contexto y que no sepa muy bien de qué va esto el Ironman, explícanos un poquito qué es el Ironman y en qué se diferencia del triatlón normal o el triatlón olímpico. Bueno, dentro de lo que es el triatlón, que bueno, creo que casi todo el mundo lo conoce actualmente, no como hace años, ¿no? Que preguntaba a salir cuando yo empecé, ¿qué es el triatlón, no? Entonces la gente decía, esto que vas a caballo y luego sacas una pistola y luego corres por el campo, ¿no? Lo confundían un poco con el pentatlón, ¿no? Y bueno, ahora ya todo el mundo sabe que son tres disciplinas en una, ¿no? Nadar, montar en bici y correr, y bueno, dentro de las diferentes distancias que hay, pues bueno, la que es la originaria, ¿no? La que empezó en Hawái en el 78, pues es la de 3.800 metros nadando, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo, ¿no? Entonces, bueno, la leyenda surge ahí, ¿no? De en Hawái, que ahí se pues discutían, ¿no? En un bar ahí entre cervezas y tal, cuál de las disciplinas que se celebraban allí en la isla, ¿no? Era la más dura, más competitiva, y dijeron, pues nada, las mezclamos las tres y eso es lo más duro. Y eso es lo más duro, ¿no? Entonces ahí un poco salió todo esto y bueno, es la distancia, pues yo creo que más emblemática, ¿no? Oye, ¿y qué te iba a decir? Dentro de los Ironmans hay distintos niveles, porque por ejemplo he visto el Embrunman que tiene en bicicleta, tiene un desnivel positivo de 5.000 metros, que se dice pronto también, en 180 kilómetros, pero ¿son todos así o hay distintas categorías? A ver, los Ironman, pues bueno, al final se adaptan muchas veces a la orografía de los sitios, ¿no? Entonces, pues bueno, puedes encontrar sitios más llanos, como podemos tener aquí en España el Ironcat, ¿no? Que es completamente plano, o te puedes ir a los Alpes, que tienes la característica, pues eso, son 188 en concreto en bici, y son lo que, como bien indicas, 5.000 metros positivos, ¿no? Entonces subes puertos muy emblemáticos en el Tour de Francia, como el Isoar, que subes a 2.600 o 2.800, me parece, que eso es una altitud considerable, y luego pues todos los repechos, claro, que 5.000 metros positivos son muchos metros para que... Sí. Pero es que añádele a eso una maratón después y previamente casi 4 kilómetros nadando. Lo de nadar también, claro, me imagino que nadaréis en lagos, pero también podéis nadar en mar abierto, que tampoco tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, claro, cualquier lago, pantano, embalse, el mar, pues que tenga unas dimensiones considerables, pues es susceptible que se pueda hacer un triatlón de estas características, ¿no? Entonces, bueno, un embalse, un lago, un pantano, pues bueno, sabes que es muy difícil que tengas las condiciones atmosféricas te vayan a impedir que salga mal agua. En cambio, el mar abierto, si no está un espigón o sales de una playa, pues posiblemente corrientes y todo eso sea complicado, ¿no? Y bueno, eso también influye mucho. Las corrientes también penalizan. Lo mejor es un río a favor de corriente. Vas muy rápido. Claro, porque claro, además la natación es la primera de todas las pruebas que se hace, os metéis en el agua, ¿qué? ¿A las 6 de la mañana o así? Mira, concretamente yo he salido pues desde las 5 de la mañana, el Altrimán
en los Pirineos franceses a las 5 de la Ujú. mañana con muchísimo frío, o sea, con una Eso te iba a decir. temperatura de 3 grados al exterior, se estaba más a gusto en el agua que Claro. fuera, el metro de julio. Luego en Bruna a las 6, luego la mayoría que se celebran en primavera, verano a las 7 y luego ya los que estamos de otoño pues son a las 8 porque por temas de seguridad marítima hasta que no amanece no te No permiten te puedes meterte meter en el agua. en el agua. Bueno, y cuéntame un poquito cómo empezaste, porque según he visto en tu web, que pondré abajo en la descripción, tu primer Ironman como tal fue en el año 92. O sea, está todo el mundo en la Expo y viendo los Juegos Olímpicos y tú de repente empiezas a hacer una cosa que aquí en España imagino que el año 92 lo haríais cuatro gatos. Sí, pues de triatlón hacía, bueno, gente, bastante gente, pero distancia Ironman se atrevían pocos, ¿no? Y bueno, yo lo había leído en revistas, ¿no? Antes por revistas, folletos que no había, el uso de Internet no es como el de ahora, ni redes sociales no había, obviamente. El móvil estaba muy restringido a, pues eso, para 4 usos y nada, no teníamos móvil ni nada. Entonces ahí pues un amigo te mandaba una revista que estaba desde Estados Unidos, entonces veías ahí las pruebas que había, ¿no? Y yo tenía la obsesión de hacer un Ironman y en Brun pues coincidió, ¿no? El que lo hizo un vecino de donde yo vivo y ¿Mm? dije, ostras, yo quiero hacerlo, ¿no? Y surgió en Brun y la verdad que no me arrepiento de que fuera el primero, pero fue muy, muy duro. Claro, me Pero bueno, imagino, porque ese al ser el primero, tú cuando entrenas para un Ironman no entrenas todas las distancias al mismo tiempo. Primero entrenas un poco natación, luego bici, luego correr, pero luego, claro, en el Ironman tienes que hacer todo junto. Ese día que cruzaste la meta por primera vez, ¿qué sentiste? Dijiste, madre mía, soy un superhombre, soy un loco. pues bueno, es súper emocionante. Durante la prueba te vienen muchos recuerdos, ¿no? Pues un sufrimiento hasta donde has llegado, ¿no? Y bueno, hay ratos que sí que se te saltan las lágrimas y la verdad que llegas y dices, hostia, lo que he hecho, ¿no? Además, yo era muy joven, tenía 22 años y, y era el español más joven hasta esa fecha que había hecho un Ironman, Que ha ¿no? hecho un Ironman. Y luego, claro, luego la gente ha venido más jóvenes con 18, 19. Pero sí, al final, pues digamos que fue ya un primerito, ¿no? Dices, ya con 22 años te haces un Ironman y encima el más duro del mundo, sin duda. Mm. Y la verdad que fue un reto porque en aquella época los entrenamientos eran los que eran. O sea, Claro. íbamos un poco a nuestro aire, ¿no? No teníamos, yo no tenía planificación ni nada. Luego Claro. la alimentación es la que era. Antes existían las pastillas estas de glucosa, ¿no? Que te vendían en la farmacia y poco más. Y el Isostar, ¿no? Los polvos líquidos y ya está. Tú te llevabas un bocadillo, o sea, el papel albal te lo llevabas en el maillot y ya está. No había ni geles, ni barritas, ni cosas de estas, Sí, ¿no? Ni sí. paquete a los calambres, ni nada. O sea, era muy aventura, ¿no? O sea, el queso membrillo, este de los El triangulitos Quijote, el famosos, Quijote, sí. exacto, pues Sí, sí. eso es lo que llevaba. Lo más parecido a un gel era el membrillo, no había otras cosas. Entonces, pues bueno, Y la equipación también me imagino que no tendría nada bueno, que ver con lo que soy, pues sobre todo las bicicletas, porque bueno, un traje neopreno, todo. pues sí, ahora pueden ser más ligeros, más flexibles, tal, pero una bici ahora del año 92, ahora no, es como comparar un huevo a una castaña. Bueno, todo. O sea, o sea, el neopreno era casi uno de surf, que sin mangas que eso te flotabas, pero avanzar no avanzabas. La bici igual, eran de acero, no, ni aluminio, y el carbono, ni por asomo. Y Con luego, las pues bueno, marchas ahí en el cuadro, ¿no? sí, casi. Con 10 velocidades, Eh, piñones, no como ahora, que todo el mundo lleva un piñón muy grande. Ahí con lo que ibas, con un 28 y 39, 28 y a subir esas rampas de muchas de más del 20% todo. La ropa, la misma ropa, igual, no es como ahora que el sudor, los cascos, o sea, todo, o sea, comparado hace veintitantos años, ¿no? O no, ya sea, 33 años, 33 33 años. años, fíjate, ya ni me acuerdo Sí, así, sí. claro, todo ha cambiado, que es una barbaridad, ahora es una locura. Entonces, incluso bueno, los tiempos, cómo se prepara la gente y todo, la planificación y bueno, yo creo que ahora está un poco obsesivo en algunos Ya. casos. Sí, eso hablaremos posteriormente. Pero que te quería preguntar, después de 104 Ironmans, ¿qué es lo que te hace seguir haciendo Ironmans? Pues claro, Pues me imagino que habrá mucha gente que lo pruebe y dirá, joder, quiero hacer un Ironman para ver si soy capaz de hacerlo y a lo mejor lo prueban, lo terminan y ya está, hasta ahí han llegado, pero es que tú llevas 104.
Pues mira, la ilusión de cruzar la línea de meta a mí me sigue entusiasmando, o sea, yo me sigo emocionando cuando me presento a un Ironman. El momento antes de la salida, cuando estás en el agua, con el neopreno, el gorro y las gafas, es súper emocionante. Mucha gente llora porque muchas veces suelen poner también música, ¿no? Y Así, te suelen épica. soltar un discurso, tal, ¿no? Entonces te emociona, ¿no? Porque al final tantas horas y sacrificio que has hecho durante muchos meses, pues están ahí, ¿no? Entonces al final es un proceso, ¿no? Llegas a una meta, ¿no? Llegas al fin de un camino que ha sido que en muchos casos, pues no es un camino de rosas, ¿no? Se sufre, la verdad que se sufre y bueno, y al final también encontrarte con amigos, saludarles, darles un abrazo, pues todo eso llena, ¿no? Entonces, el día que yo pierda esa ilusión, ese sentimiento, pues me dedicaré a otra cosa. Bueno, Claro. y también las lesiones y la edad, ¿no? Y también soy consciente que con 55 años ya no soy el que tenía 25 o 30 años, ¿no? Ya sé que mi puesto es atrás de los últimos, pero bueno, a mí me da Pero igual. bueno, claro. Yo disfruto con haciéndolo yo. Yo no me fijo en los 10 primeros, en los 20 o los 40. Yo disfruto en Lo lo que que yo puedes hago. hacer. Es mi reto personal, no, Claro. no es el del al lado, ni el de arriba, ni el de abajo. Es el mío, no es el de los demás. Porque, ¿qué te iba a decir? Tú esto en algún momento cuando empezaste, sobre todo cuando eras más joven, que me imagino que sí, ¿te preocupabas mucho por hacer el mejor tiempo, por estar debajo de las 10 horas, por debajo de estar debajo de las 11 horas? ¿O decías, no, no, voy a acabar y el tiempo que sea? Bueno, sí que es cierto que siendo más joven y tal es un poquito más competitivo y te picas un poco más con algunos amigos, ¿no? Sí, Mm, que coincidías. mm, Y a lo mejor sí que mirabas algo más, ¿no? Dice, pues venga, voy a intentar en este triatlón mejorar un poco la natación o que el recorrido es más asequible la bici, bajar de X tiempo, ¿no? Sí, sí que se miraba. Ahora ya no. Yo miro que sea fácil y que esté bien organizado sí. y intentar llegar dentro de los horarios límite que te ponen para no llegar fuera de control. O sea que el Entonces, Embrunman este ya no haces. no, ahora llevo como 6 o 7 años sin ir porque requiere mucho esfuerzo. La verdad que tienes que ir muy afinado, es en agosto Mm, y bueno, por las circunstancias personales también de cada uno, pues el calendario tienes que adaptar también a tu trabajo, tus vacaciones y bueno, yo en agosto pues trabajo por eso van otros compañeros y no, ahora mismo no lo tengo en mente. no, Igual dentro de 2 años, quizás sí. Y si pierdo peso, pues sí. Ahora mismo de momento no. Oye, te quería preguntar una curiosidad. ¿Dentro de los tres deportes hay alguno que te guste más y otro que te guste menos o te gustan los tres por igual? Me gusta la bici mucho. Te da esa libertad de moverte de un sitio a otro, conocer sitios. Es lo que te da, ¿no? Correr también te da esa libertad, ¿no? Sobre todo a mí me gusta también correr maratones por Europa porque te da a conocer, puedes conocer una ciudad corriendo, ¿no? Ujú. Pero la bici, cuando vas a un sitio, pues tienes esa flexibilidad de irte a unos sitios y todo. Entonces, a mí me gusta más la bici, sin duda. La natación la odio, o sea, odio la natación. Es un rollo, sinceramente, Yo no te me iba a gusta, decir, no me yo si gusta. hiciese triatlón Ironman, la natación se me daría fatal porque es que la odio también. No, no la soporto. Sí, bueno, pero también como es el rato que está en menos tiempo, ¿no? Pues Claro, se sí, bueno. pasa, Bueno, menos se tiempo entre pasa. comillas, porque 4 kilómetros Sí, bueno, pero bueno, eso en una hora poco te lo ventilas. y Una horita 10 o así te lo ventilas rápido. oye, te quería preguntar, dentro de estos 104 Ironmans, ¿tienes alguno que esté más en tu corazón por algún motivo? Aparte del primero, me imagino, lógicamente, pero algún otro que tengas así con un cariño especial. Pues mira, decir uno sería injusto para el resto, porque todos tienen siempre su cosa especial, ¿no? Podría decir el primero, por ser el Embrun, el que hice. Podría decir Hawái, el Ironman de Hawái, porque es el campeonato del mundo y es la prueba mítica, Es el idílica, original, digamos, ¿no? que todo el mundo quiere ir, es muy complicado ir. Yo fui el año creo que fue en el 2001, ¿no? Los atentados el Ajá, 11S de las entonces, Torres Gemelas. mm, Y luego, pues bueno, está claro que el Ironman 100 fue especial, ¿no? Un número redondo porque vino mi familia, muchos amigos y bueno, era un número, ¿no? Que siempre va a quedar para mí grabado porque
siempre seré el primer español que ha hecho 100 Ironmanes, o sea, distancia Ironman oficiales, ¿no? Entonces, Pero 100 Ironmanes además, tanto en categoría amateur como en categoría profesional, me imagino también que no habrá mucha gente en profesionales que haya hecho 100, ¿no? en España no. En España no hay nadie. En el mundo sí. En el mundo hay un checo que le conozco, que este es una máquina, Brabusek, y que sigue haciéndose. No sé si estará ya cerca de los 200, pero ese además Hostia. compite a nivel élite. Compite a nivel Sí. élite. Luego hay por ahí algún italiano, me parece. Luego hay otro por Centro Europa, que este también se ha puesto a hacer 20 Ironmanes al año, o sea, pero oficiales, no. 20 No, Ironmans al año, o sea, uno sí, cada sí, 2 semanas prácticamente. sí, por ahí es gente millonaria, pues que se va a Sudáfrica, se va a Australia, se va a Nueva Zelanda, se hace el periplo de Estados Unidos, luego el de Europa, entonces sí te salen los 20 al año. Bueno, yo te iba a decir, yo he estado viendo tu recorrido de Ironmans y he visto que en el 2015 te hiciste 9 9. y Ujú. durante 6 semanas casi hiciste uno semanal, entre septiembre y noviembre más o menos. Cinco, sí, fueron 9, hice 5 seguidos, 5 semanas, 5 o 6 seguidos. Pero... Y eso fue una tontuna total. Pero bueno, no me supuso un esfuerzo físico muy grande, no sé, lo asimilé bien, pero ahí sí que me acuerdo que yo cogía, me iba a hacer un Ironman, dejaba la bici, subía las cosas, la lavaba, la bici seguía en el coche, Sí. bajaba, ponía el otro dorsal y me tenía que ir apuntando en un papel y en la mano la habitación del hotel y el dorsal, porque Joder. es que porque ya pierdes el control Pero eso que fue unas de vacaciones que los las números. dedicaste enteras a hacer Ironmans, ¿o qué? No, yo corría, competía el fin de semana, volvía, Joder, te ponías trabajaba, a me iba currar. el viernes, terminaba de competir a casa y así. Y bueno, sí, fue un periplo curioso. Fue en otoño como bien dices, del 2015. Sí, 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 joder. con la manga, por ahí por también Gandía, por Huelva. Sí, sí, estuvo bien. 9, que es la mayor burrada de Sí, hacer sí. 9 en un año, es Sí, sí, porque he visto que tienes una muchos burrada. años de uno o dos, pero de Sí, repente vi que a partir del 2013-2014 empezaste a acelerar ahí. Era sí, como, sí. La sí, crisis de sí, los 40. sería eso o algo por el estilo. Porque La digo, crisis de los joder. 40 te da ahí por hacer más Ironmanes que nunca. Claro, Sí. porque a lo mejor puedes pensar, nada, pues a lo mejor cuando tengo veintitantos tal, pues tengo más energía, más ganas, más fuerzas y hago más al año. Pero no, no, esto ha sido casi al contrario. Bueno, ya sabes, los 40 son los nuevos 20, ¿no? Sí, sí, no, no, 20, algo por el estilo. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Has abandonado alguna vez algún Ironman? ¿O has completado Sí. todos los que has hecho? Pues mira, a raíz del COVID, que fue en el 2000, yo pillé el COVID en el 2021, fue, ¿no? Sí. Sí, A partir de ahí sí que ya he tenido bastantes problemas. Ahí sí que me he retirado. Lo que nunca pensaba yo en mi cabeza, ahí sí que me he retirado. Una cosa que todo el mundo me decía, tú no te vas a retirar nunca. Digo, ya, hasta que te retiras, ¿no? ya. Y la verdad que ahí entras en un bucle, porque sí que me retiré en 3 pruebas casi seguidas y bueno, fue por una limitación física, que el COVID también me afecta, bueno, a cada uno le afecta de una manera, ¿no? Bueno, también hay estudios y tal. Y Mm, a mí, por ejemplo, la pierna derecha, que es donde me afecta, me comió 5 centímetros el músculo hostia. y entonces, claro, no podía apoyar la pierna, porque claro, pierdes mucha fuerza la pierna. Entonces pensaban que era un problema de rodilla, artroscopio, bueno, me hicieron resonancias de todo, no encontraban nada, pero yo es que tenía unos dolores horribles y no podía correr, o sea, no podía, o sea, era imposible hacer más de 10 kilómetros. Y ya hasta que un fisio me descubrió y dice, hostia, espérate. Y me midió y 5 centímetros, hice un proceso de rehabilitación Pero tú no y te habías dado cuenta de que habías perdido esos 5 centímetros. no, yo me dolía mucho la rodilla, no Ya, ya, podía claro. correr, me dolía la rodilla por todos los sitios y todo eso, y no, pero yo no me Eh, fijaba, ya, no me di cuenta. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, pasé un par de años jodidos, es verdad, y bueno, y sí te afecta. Ahora me ha afectado al tendón de Aquiles este año. Entonces también la pierna derecha, pues a uno le afecta la vista, a otros a ya. los pulmones. Pues bueno, esto sí que al final, pues bueno, dentro de unos años sabremos exactamente toda la verdad, pero sí, a mí a raíz de ahí sí que he estado un poco más jodido. Vale. Y ya no soy, bueno, nunca he sido bueno, pero que antes hacía las Hombre, cosas con, pues eso, ahora igual me voy 2 horas más de mis tiempos medios, ¿no? Si antes hombre. estaba Pero en la cerca, he visto en tus tiempos que tienes un Ironman por debajo de las 10 horas, que me en imagino que eso Suiza, será. Sí, sí, que en el eso. año, 9:54 en concreto. sí, en Zurich, en el año 2000. Sí, 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 me acuerdo muy bien de esa prueba. Me salió todo perfecto. Un día sí, sí. lluvioso, en Zurich, todo perfecto. La natación perfecta, la bici perfecta y
y la carrera a pie muy también, todo perfecto. Es típico día que te sale todo clavado y contentísimo. La verdad que no era una cosa que tenía en mente, decir Sí, 10 horas y luego, hostia, lo pienso con los tiempos. Claro, ahora que estoy en 13 horas, 12 horas mucho, claro, es que son 3 horas menos sí, de sí, es que es una lo que hago. brutalidad. Y 3 horas son muchas horas ahí haciendo cosas. ¿En cuánto Y están los profesionales? no, estos ya están en 8 horas, Ocho. 7:45, 7:50, 8 horas. Pero claro, Pero, eso es ahora, pero antes, hace unos años, pues bajar de 9 horas también era ¿no? O sea, pues, sí, esto sí, ha ido diciendo menos de 10, menos de 9 y ahora menos de menos 8. de ocho. Todo evoluciona Claro. tremendo. O sea, ahí incluye muchas cosas, claro. Oye, y ya entrando en cómo te preparas para los Ironmans, ¿cuál es tu entrenamiento para prepararte para una carrera de este tipo? Bueno, al final, esto es un proceso primero de años, porque Ujú. tienes que, esto no, claro, hay gente que le da la crisis de los 40, los 45, los 50, ¿no? Y dice, ya han criado a los hijos, ya están hasta las narices de estar en casa, tanto ellos como ellas, claro, aquí, Sí, sí, aquí hay los dos, y dice, venga, me voy a hacer deporte, ¿no? Entonces dicen, están los que se van a hacer los ultras, ¿no? sí, Dice, yo quiero hacer el ultra trail del Mont Blanc sí. o me voy al Hierro, me voy a hacer cosas de estas, ¿no? Y luego están los del triatlón que dicen, venga, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un Ironman y me compro un bicicletón, 7.000 euros, me tal, no sé qué, me apunto a clases de natación, venga, hago un Ironman y dice, ya está, ya he hecho, ¿no? He hecho aquí una cosa para fardar con los amigos, ¿no? Que Porque ya luego no puedo además jugar. muchos de esos son los que he visto en una página de tu blog, que son los flipatletas, ¿no? Que son Los los que más flipatletas. se flipan, que se miden todas las métricas, que se obsesionan con la alimentación al gramo, y esos son casi los peores que los que lleváis 30 años Estos, en esto, ¿no? Estos han pasado de fiesteros Sí, a ser los que más se cuidan y los que luego incluso hasta dan lecciones, ¿no? de cosas, sí, ¿no? Si sí. se cuidan de todo, pues eso, pues, de el mejor material, los mejores nutricionistas, el plan más exacto y todo Mm. esto, ¿no? Y dejan toda su vida pasada de fiesta y se centran en eso. Entonces yo pienso que no, que esto es, tú tienes que hacer tu vida, el deporte tiene que ser, formar parte de tu vida y que te tiene que gustar, no tiene que ser, yo no lo veo como una obligación ni Como un reto. O sí, como reto, un reto, un reto, sí, al pero final no un buscas reto vital, retos, digamos. pero no una cosa que te digas, no, no, es que estoy obsesionado con eso, ¿no? Si sale bien y si no, no pasa nada, o sea, Claro. la vida tiene Puedes montar en bici tranquilamente y hacerte 50 es, kilómetros y no pasa eh, nada. exactamente, tiene más cosas para hacer, entonces, pues bueno, al final, pues el proceso dura tiempo, ¿no? Y bueno, pues ser constante en las tres disciplinas, ¿no? Y pues eso, empezar con una base de distancias más cortas, con hacia ejercicios de fuerza, que ahora se está demostrando, bueno, que se ve que es muy importante, ¿no? El tema del gimnasio, el core y también el yoga, el descanso y entonces todo eso influye y luego, pues bueno, también es verdad que en invierno en las horas de luz son menos, pues hará menos bici, pues puedes nadar más, puedes ir más al gimnasio, puedes correr más también, ¿no? Luego ya con el cambio de hora, pues podrás hacer más tiradas más largas en bici y luego ya cuando sea el triatlón, que suele ser primavera, verano, otoño, al final del verano, pues ya te lo afrontas con garantías. Si eres constante y no tienes lesiones, más o menos te cuidas un poco, se puede afrontar bien. ¿A ti te han Dicen, respetado? dime, Dime. dime. No, No, te iba a preguntar dice, que si... Dicen, dime. Perdona. no, que dicen que con 12 horas a la semana más o menos se puede afrontar un Ironman. 12 12 horas horas que estarían repartidas, semanales. ¿cómo? Bueno, pues al final, pues entre hora y media al día, de lunes a viernes, y luego, pues el fin de semana, pues hacer más tiradas de 3, 4 horas de bici, por lo menos. Y cada día entrenas una cosa. Un día haces natación, otro día haces Sí, carrera. sí, un día puedes doblar, puedes hacer bici y luego correr un poco, pero no doblar 2 sesiones para gente amateur no tiene sentido. O sea, supone un estrés de todo, físico, mental y de todo, porque entiendo que la gente tiene más cosas, que le apetecerá hacer más cosas, que no Claro. solamente aquí Sí, con sí. esto, pues sesionarse con esto tampoco es bueno. La mente hay que también liberarla y hacer Sí, sí. otras actividades y otras cosas. Totalmente. Te quería preguntar antes que me has comentado el tema de las lesiones. ¿Te han respetado las lesiones? Aparte de esto que has dicho del COVID, ¿en tu carrera has tenido Sí, muchas bueno, lesiones o no? bueno, a ver lo típico, porque yo siempre he sido muy futbolero, Mm. me ha gustado, yo justo también jugaba a fútbol, o sea, de estas cosas que digo yo, ¿no? Hay que Sí, tener la en mente tus ratos libres despejada juegas al fútbol, a corres fútbol, maratones por eh, distintos sitios de Europa, exactamente,
también he hecho me ha gustado mucho ir a la montaña, ¿no? Con los amigos, jugar al pádel. Entonces, yo no renuncio a hacer estas cosas sociales por una prueba. Entonces, si a lo mejor 2 semanas antes de una prueba hay un partido de pádel, pues no voy a jugar al pádel. Y Ah, luego nos tomamos unas cervezas. Y sí, al sí. final hay que socializar y estas cosas te ayudan, ¿no? Y sí, bueno, cuando al fútbol, pues lo típico, esguince, roturas de fibras y lo típico, ¿no? Pero luego, por suerte, voy a tocar madera. En la bici creo que me he caído 2 veces Ah, y no, la natación no es nada lesiva. La carrera a pie, pues el impacto, pero no he tenido lesiones así ujú. Y, importantes, quitando lo que he comentado del COVID, pero lo demás, perfecto, bien. y ahora tú, aparte de, me has dicho que ahora se ha descubierto que el tema de la fuerza y la musculación es súper importante, que a lo mejor hace unos años no se trataba tanto. Me imagino que entrenas en un gimnasio, cosa que a lo mejor hace 20 años no hacías. Exacto, sí. Bueno, ya se ve que todos le ponen mucho foco al tema del core, sobre todo se ve con los ciclistas, ¿no? Que le dan mucha importancia al tema del core. Bueno, cualquier deporte ahora, pues todo basa, ¿no? En el equilibrio, la fuerza que te ayuda en todo eso. Sí, se está demostrando que es súper importante, casi tanto como correr 1 hora y media o nadar 2000 metros. O sea, Sí, sí. es muy importante. Hay que meter esas sesiones, igual que el descanso. También el descanso es Por- fundamental. No puedes ir estresado a una prueba. Tienes que ir relajado, tienes que ir Háblame tranquilo. un poquito cómo es el descanso antes y después de la prueba, porque vamos, yo me imagino hacer una prueba de estas y me imagino a mí mismo estar tirado en una cama 3 días seguidos sin poder moverme. Pero vamos, tú me dices que nada, que al día siguiente metes la bicicleta del coche, te vuelves para casa de donde estés, estás una semana currando y ya te cuando hacías, o la época esa en la que hiciste un Ironman a la semana, te ibas a otro sitio. ¿Cómo hay que afrontar el descanso, eso, antes y después de cada Pues, prueba? pues yo siempre he dicho que el día más importante para descansar no es el día antes de la prueba, son 2 días antes de la prueba. ¿Por qué? Porque es el día antes de la prueba, sabes que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, tienes que preparar todo, Mm, hay un estrés adicional, ¿no? Si vas con gente, si tienes que ir a cenar a un sitio, tienes que ir a cenar pronto, si vas a un grupo grande, es complicado que en un restaurante te termines en media hora, ujú. o sea, se suele alargar, además con gente que a lo mejor hace tiempo que no ves, la tertulia se alarga, entonces a lo mejor te acuestas a la 1 de la mañana y a las 5 te suena el despertador, entonces Sí, ese día, esa noche no duermes. Entonces, la noche antes, o sea, 2 noches anteriores y 3 noches anteriores para mí es la clave, que puedas descansar, no tienes todavía el estrés de la prueba e intentar descansar esos 2 días. Hombre, si lo puedes hacer toda la semana, perfecto. y Pero esos para días no mí es haces nada, tampoco, no entrenas ni haces nada. un poquito, puedes hacer algo Ligero. de natación, una activación, ¿no? Que se llama, Ah, ¿no? Puedes salir a rodar un poco en bici para que tampoco la musculatura se duerma, ¿no? ujú. No es bueno, porque claro, pasas de un estrés de estar mucho tiempo entrenando, tu musculatura se adapta a un esfuerzo. Claro, si de repente se empieza a relajar, igual se te duerme bastante, ¿no? Llegas el día del Ironman y estás dormido, entonces tardas en esto. Y luego después de la prueba, un ibuprofeno o cosas de estas y a intentar dormir si Intentar. puedes, cuesta, porque Me imagino con acaba. toda la adrenalina que tienes en el cuerpo te costará Sí, un montón, ¿no? Meterte en la sí, cama. estás ahí como. Yo creo que todo el mundo está eufórico y cuesta un poco descansar. Además, no estás en tu casa, cuesta un poco. Oye, y háblame ahora un poquito de la alimentación. ¿Cómo te preparas durante las temporadas de carrera o fuera de carrera? ¿Qué es lo que comes? Si cuidas mucho tu dieta, si no la cuidas, si comes mal de una cosa, mal de otra. Pues mira, no voy a ser políticamente correcto. Me parece Ser, estupendo. ser políticamente correcto sería decir, no, yo me cuido la alimentación, Sí. como hidratos, no, yo no llevo ningún tipo de disciplina alimenticia. A ver, yo, por suerte, a mí me gusta comer de todo. Ah, A mí me han enseñado de pequeña a comer de todo. Creo que tenemos una dieta única en el mundo, que tenemos la suerte de tener acceso a productos frescos, naturales de todo tipo durante todo el año. Tenemos para quien se quiera dar caprichos, cada uno puede hacer lo que quiera. Y yo como normal, o sea, yo no hago una dieta de decir, no, si hago esto, tengo que comer hidratos, tal, esta proteína, no, yo no mido, ni peso, ni nada. Yo lo que me apetezca. Además, yo soy de una teoría
porque muchas pruebas de larga distancia, muchos libros, siempre se habla de la dieta disociada, ¿no? Se habla, esto fue muy típico de los maratonianos, que decían la semana previa de la maratón, dice los 3 primeros días come más verdura, no comas hidratos, ¿no? O sea, para vaciar todo el cuerpo y luego hacer una carga extraordinaria de glucógeno. Y yo para mí eso es una agresión al cuerpo. O sea, al cuerpo le estás diciendo, por un lado, que lo restrinjas y luego de repente dices, Le toma, metes venga, te voy a bomba. empezar a meter hidratos, hostia, y dices, joder, el cuerpo no está habituado a eso. Yo no, en mi vida habitual no estoy 3 días comiendo solo lechuga y luego 4 días carne, 4 días pescado y luego 5 días macarrones Mm. o cosas de esas. Yo creo que el cuerpo, pues eso, pues lo que siempre nos han dicho, ¿no? Pues 2 días a la semana, 2 o 3 pescado, meter verduras, meter fruta, meter legumbres, Proteína. Ah. meter grasa sana. Pues sí, yo creo que tenemos la suerte de tener una dieta perfecta. Además, a nivel de digestivo y todo esto, creo que todo eso son agresiones que luego pasan factura en la prueba, a una especie de vómitos, diarreas, cosas de estas. Yo creo que si llevas una dieta normal, no, incluso hasta tu cuerpo lo Lo agradece. agradece. ¿Y hay algún alimento específico que sí que evites porque a lo A mejor ver, no te sienta bien en general o porque crees o porque has notado que a lo mejor entrenando o corriendo con él no lo haces tan bueno, bien? a ver, eso es muy particular, muy personal, porque cada uno tendrá Claro. intolerancia. Ahora, como hay tanto ultraprocesado y muchas cosas, Mm. pues, y también con la edad te vas haciendo tolerante a ciertas cosas que antes comías no te sentaban mal, pues ahora sí te sientan mal. Yo, por ejemplo, leche no tomo nunca leche. Pues hay épocas que tomo café y hay veces que me da por el té. Mm. Entonces, pero solamente suelo comer de todo y no. Es verdad que, por ejemplo, a mí los hidratos estos tipos macarrones blancos y todo eso, a mí eso no me cae, No te cae no bien. me, no me cae muy bien. Prefiero arroz blanco, que cae mejor, la gente dice mejor arroz integral, pero es que a mí no me gusta. O sea, yo es que siempre he dicho que comer es el mayor placer que tenemos con los pantalones puestos. Sí, Entonces, a, exactamente. ver, a mí, a mí de comer que no me quiten, no es como todo, ¿no? Que te digo, Sí. no, hay cosas que no me pueden producir estrés. Entonces, yo quiero disfrutar de las cosas y de la vida que nos da. Entonces, pues hay que aprovechar las cosas que tenemos. Y tenemos la suerte que en España tenemos de todo. Y me imagino que tampoco será mucho de vitaminas, ni minerales, ni cosas de estas que están ahora tan de moda, ¿no? Ni de No, suplementos. no, porque no, cuando yo hago análisis de sangre por el trabajo nunca me sale nada Ujú. así raro. Ahora está muy de moda la creatina y la beta-alanina, creo que Sí, es, o sí, beta-alina, sí. que parece que sí está demostrado que eso sí que ayuda. Hombre, al final, luego en invierno, pues lo típico, vitamina C, cosas de estas para, sobre todo por los catarros, más que Más que no por por el otra té. cosa, ¿no? O la vitamina D por el tema del sol, ¿no? Cosas de estas. No, pero yo no tomo cosas de esas, no. No, porque mi vida mi estilo de vida tampoco lo necesito. O sea, Ya. ¿Y qué te iba a decir? A nivel mental, me imagino que también se necesitará una preparación previa, una preparación para afrontar las pruebas, porque me imagino que siempre en todas las pruebas llegará un momento cuando llevas 6 7 horas que digas, me cago en la puta, todavía me faltan 4 horas o 5 horas para llegar a la meta y estoy reventado. ¿Cómo hacemos pues, seguir en esos momentos? ostras, pues es más duro el entrenamiento que la prueba en sí. Ah, sí. En la fase de entrenamiento, ostras, cuando llega el invierno y dices, ostras, toca hacer 3 horas de bici Mm. con 2 grados, hay que es nublado y tal, ostras, ser jodido. Es decir, ostras, con lo bien que se está en casa, con la Sí. calefacción, pero luego ya cuando estás, pues te Cuando te quedas con pones. alguien, sales, ¿no? Eso yo creo que es más o cuando hace calor y ahora, bueno, ahora también hay muchos estudios que la gente pues tiene que aclimatarse al calor, que entrena en rodillo con chubasqueros y tal, ¿no? Mm. Bueno, pero eso ya es Muy para pros. gente muy pros, bueno, O pros o flipaos, como o, decíamos. bueno, sí, flipados siempre va a haber, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Esto tiene que ser deporte salud, no deporte que al final acabes ahí tirado Mm. como una colilla, ¿no? Y no, la prueba, sí, bueno, la prueba, yo son más emociones. Yo cuando veo a un amigo, ostras, yo me emociono, yo lo disfruto. Cuando tú vas en la bici con alguien que no te conoce y te llama por tu nombre, hostia, yo me quedo muchas veces sorprendido. Digo, o sea, a mí me da un subidón que alguien te diga eso y me ha pasado con gente de élite que me lo han dicho y dices, hostia, este tío sabe quién soy. Te lo juro que eso
A Sí, mí, sí. Te a da mí me da gasolina un... para 50 kilómetros más. Bueno, claro, digo, pero este de que me conoces, si no hemos hablado en la vida Eh, y ves que es fulanito, y dices, hostia, y no, te da un subidón. La verdad que me sorprende a veces la eh. gente y eso ayuda. ¿Tú crees que el triatlón a nivel psicológico, porque a nivel fisiológicamente sí que te ha ayudado a tener una salud bastante buena, ¿no? Pero ¿crees que a nivel psicológico te ayuda en algunas otras facetas de tu vida? Sí, completamente. Por mi trabajo, a mí me ha ayudado mucho a pensar y aplicar cosas al trabajo. Yo llevo un grupo de gente Mm, y sí me ha ayudado en la fase de entrenar. Cuando he aplicado cosas de trabajo, sí que en la parte del esfuerzo individual. Sí me ha ayudado a cosas del equipo, sobre todo esto que te digo. O sea, al final, lo que te digo, de hostia, afrontar la vida con una sonrisa, con un saludo, con energía, yo siempre digo que no podemos ir con los hombros caídos hacia adelante. mm. Hostia, tenemos que ir abiertos, ¿no? Entonces, yo creo que el deporte, en general, te facilita esas cosas y lo puedes llevar a muchas cosas de tu vida. Entonces, Sí. creo que todos tenemos que ser abiertos y no encogidos de hombros aquí que nos parece que nos metemos en nosotros mismos, sino que tenemos que estar abiertos a los demás. Y sí, sí, a cosas, a lo mejor algún proyecto que ibas ahí pensando. Y en Foco, la este, disciplina, quizás, ¿no? sí, claro, sí, sí, el esfuerzo y echar horas, eso te ayuda, desde luego. Sí, sí. Ok. ¿Tú crees que alguien que no ha probado nunca hacer ya te digo, un Ironman, un triatlón, puede empezar con 45 o 50 años? ¿O crees que a lo mejor ya es un poquito tarde? Debe, Debe. Sí. debe intentarlo, porque seguro que de algo positivo saca de ahí, de, porque Por lo si menos del intento. sí, bueno, y luego aparte hay pruebas populares. O sea, hay pruebas populares que te ayudan mucho, ¿no? A lo que entender lo que es el deporte y las distancias, ¿no? Entonces te ayuda a que puedas dar un paso más allá, ¿no? Entonces, creo que el triatlón ahora mismo, con todas las escuelas que hay, los clubs, las pruebas populares, es ahora mismo te invita. O sea, todos sabemos que hay un boom de carreras populares de 5 de 10 kilómetros, pues que te puedes con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, ¿no? Lo puedes pasar bien, ¿no? O sea, yo voy a carreras populares en Madrid y lo que es impresionante, la cantidad de mujeres que hay. O sea, yo creo que hay casi más mujeres Ujú. que hombres y eso, joder, eso socialmente creo que es un avance. O sea, al final la mujer, pues mucho más abierta, más, ¿no? Se sale antes la mujer, no salía a hacer deporte y en el triatlón pasa lo mismo. Ahora ves muchísima gente. Entonces yo creo que todas estas pruebas que se han ido haciendo durante todos estos años, pues ayuda a y además que todo el mundo se, se implique más en estas pruebas, ¿no? De cualquier tipo. ¿Cuáles son las distancias con las que se empieza en las pruebas de triatlón? Pues Las mira, básicas. suelen estar en la super sprint, suelen ser unos 300 metros, unos 10 de bici, 300 metros nadando, unos 10 7 en bici y unos 3 como mucho corriendo. Ujú. Las que le ponen a los cadetes y juveniles. Esto para empezar. Y luego ya tienes una que es un poquito más así, que a mí me gusta mucho esa distancia, son 750 metros nadando, Ujú. 20 en bici y 5 corriendo, el Ujú. super sprint. Y luego ya pasamos a olímpico, que es el doble, 1500, 40, 10. Luego ya tienen media distancia, 2000, 2500, 80, 18, 20. Y bueno, ahora está muy de moda el T100, que yo creo que el T100, acuérdate de ese número, va a Ujú. ser el número de referencia en los próximos años. ¿Y Que son T100? T100 porque son dos nadando, 80 en bici y 18 corriendo. Sumas Ajá. todas las distancias, son 100. Son 100 kilómetros. Y a partir de ahí, tú ponte a restar, a dividir. T50, la mitad. Ujú. 1049. T25. Entonces, yo creo que va a ser una referencia los T25, T50, T100. Mm. Y si Bueno, no eso lo ven, en Estados Unidos, yo sí, viví muchos años en Estados Unidos y sí que veía las placas de los coches, que al principio no entendía qué era, veía lo que pasa que eran millas, claro, claro. la gente llevaba sus pegatinas con, no me acuerdo cuánto eran millas, 25,6, 40,3 y luego preguntando a un amigo que es La- triatleta me dijo, sí, sí, es que esto es la distancia que ha corrido esta persona, que ha eh, conseguido completar. claro, en la maratón en millas son 26, ¿no?
Sí, no sé, millas. Sí, que Nunca he sí, estado viviendo ahí muchos años, pero nunca he sí, conseguido entender el sí, sistema. sí, creo que en millas son, la maratón son 26 Sí, millas. es uno Sí, o punto sea, seis creo, sí, 1.6. 26-1. Por Sí, sí. ejemplo, la distancia del Ironman son 226. 226. Ha habido revistas, publicaciones y Ajá. cosas de esas en torno a ese número. Y yo creo que ahora va a ser acuérdate, ya veremos si en el El futuro T100. T100, No, T50, no lo contamos. T25. Yo creo que lo veremos en un futuro. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y tú aconsejas empezar en un club con un grupo de gente? Porque a lo mejor Sí, te pican más, te animan más, te es más fácil también. sí, sobre todo porque al principio te tienen que asesorar, sobre todo la natación, luego pues en la bici, luego correr y desde luego es mucho mejor estar rodeado de gente, te motiva mucho más y luego para ir a viajes, pues no te da esa pereza, ¿no? De ir solo o lo que sea. Yo pues nunca he tenido problema en ese aspecto, ¿no? Siempre hemos sido autodidactas, ¿no? Pero Ajá. ahora sí, ahora todos los clubes están muy profesionalizados, tienen buenas instalaciones, tienen en algunos casos hasta psicólogos, pero bueno, no creo que sea necesario ahora, pero sí te ayuda mucho. Hay muchos clubes en toda España y yo sí a la gente que empiece con un club que le va a venir fenomenal. Y me imagino que muchos de estos clubs te llamarán a ti para que les des charlas motivacionales, ¿no? O... Pues, pues mira, no ¿No? Joder. a mí me llamaron de dos sitios, de dos empresas, Ah, pero les dije amablemente que no. Una era Hugo Boss y otra era el Banco Santander y les dije que no porque, a ver, eh, las cosas te tienen que salir. Yo tampoco soy una persona que, si tú ves mis redes, yo no soy una persona especialmente que me prodigue mucho en mis redes. Yo pongo cuatro cosas, pues si el otro día corrí en Gandía, pues si ah, pongo una foto y pongo cuatro líneas, ¿no? Pues cuatro, no soy de los que me intente vender ni ajá. nada. Mucha gente me dice, joder, le tienes que vender. Yo, no, es que esto lo hago por mí, Claro. no para nadie. Entonces, No pues pasa bueno, que hay hay gente ningún que, lucro. exacto, luego hay gente que pues, como tú, que me llamas, pues yo encantado de pasar este rato. A mí estas cosas sí me gustan, el Ujú. cara a cara, el face to face, sí. Pero ya vete a un auditorio, cuenta tu historia. ¿Historia de qué? Si seguro que hay mil historias mucho mejores que las mías de Bueno, éxito, de superación, de cosas. Esto es, bueno, sí, llámale un estilo hombre, una cosa pero me que parece está en... a mí me parece un estilo de vida bastante meritorio. Bueno, constante, sí. Y constante y Durante, meritorio, las dos cosas, sí. sí, al final, pues no he perdido el ánimo, ni las ganas, ni el Sí, entusiasmo sí. de las pruebas, ¿no? En ese aspecto sí, pero no, yo que le cuento a una auditorio de gente, además me da vergüenza, ¿no? Ahí Ya, cuenta, no, es que yo tal, no sé qué. A ver, si tienes alguien que te asesora, un coach que te dice esto, pues sí, a lo mejor vendes la moto, pero a mí no me gusta vender la moto. Yo las cosas las llamo por su nombre, le sí, llamo la sí. realidad. Pues como te he dicho, lo de la alimentación, Sí, la pues alimentación. si te tienes que comer unas lentejas, te las comes tan a gusto O y no una tienes que pizza. estar, oye, te la comes bien a gusto, ya está. Y no tienes que Que eso estar. sí que me he fijado. Las fotos que pones de tus maratones, no sé si son los press o en los posts, hay mucha pizza por ahí, mucho. Bueno, y hay Sobre todo. carne, y Y hay hay carne, sí, sí, hay chuletones, y chuletones. raciones Mucha de cerveza oreja, también. y mucha cerveza. Bueno, sí, es que nuestro club no somos nos gusta mucho lo de la Sí, sí. cerveza. A mí me encanta la cerveza, lo reconozco. Soy cervecero, me gusta más Sí, que el sí. vino, sin duda. Oye, y ya fuera del triatlón, ¿qué le aconsejarías a la típica persona que tiene 40 y pico, 50, que a lo mejor dejó de hacer deporte porque eso, porque vinieron los niños, el matrimonio, las obligaciones, y ahora sí quiere volver a poner, ya no te digo a nivel de triatlón ni mucho menos de Ironman, pero ¿cómo crees que debería empezar o enfocar esa persona el entrenamiento o el deporte que haga? Pues con cuidado porque suele ser gente, conozco casos, pues eso, hacía pachangas de fútbol con los amigos o baloncesto, o Ujú. cosas así de equipo, la gente se casa, tal, y quien vuelve al deporte hay que tener un proceso de adaptación, porque escuchas muchas veces que si se han roto no sé qué, hay muchas roturas musculares porque durante ese tiempo que bien indicas que han estado con la familia, criando los hijos y ya tienen ya son más autónomos, ellos tienen más tiempo libre, ¿no? Digamos, entre comillas, pues hay que tener cuidado, porque el cuerpo necesita un proceso de adaptación. Después de tanto tiempo, digamos, ahí en barbecho, hay que tener cuidado. O sea, tiene que buscar deportes que no tengan mucho impacto, que no sean muy agresivos y sobre todo que no sean muy, pues no, las fibras al final se vuelven lentas, Ujú. no son rápidas. Entonces, pues bueno, hay que un proceso de adaptación. Yo les diría que 6 meses, un año,
pues eso, introduciendo la natación no es lesiva, pues la bici pasa lo mismo, correr con cuidado y sobre todo la fuerza. Yo creo que la fuerza ayuda mucho. No que Sí, se bueno. pongan a hacer ahí dominadas como un loco, cosas de estas, ¿no? Ahora está muy de moda el gyros o giros, como se diga, ¿no? Que ves ahí que todo el mundo le ha dado por eso, ¿no? Esa es la otra vertiente también Sí, sí. que está saliendo ahora, muy que veremos también a ver cómo se liga eso con el triatlón. Sí, Muchos sí. triatletas se están probando. Y ya por último, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué significa para ti hacerse mayor bien? Pues primero, aceptarse uno en su vida, ¿no? El saber que si antes llevabas entre el 20% de los participantes adelante, ahora vas a llegar entre el 10% de los últimos. O Ujú. sea, ser el último no es ninguna humillación. Yo he llegado el último en un Ironman hace 3 años. Oye, recibí la mayor ovación que he recibido en mi vida. O sea, un pasillo humano impresionante. O sea, yo súper emocionado, súper contento de acabar. Entonces, eh, eh, pues bueno, hay que saber que tu vida va pasando y que te tienes que adaptar a tu nuevo rol, ¿no? En esta vida. Que no pierdas la cabeza, no pierdas el entusiasmo, pero es verdad que físicamente ya no vas a ser, vamos, por mucho que te intentes decir, voy a planificar esto para mejor, no. Hay que ser realistas. La vida es un ciclo que tienes así una subida y luego ya empieza a bajar y ya cuando bajas ya está. Y que la bajada sea lo Puedes más... ponerle frenos a la bajada, pero no puedes exacto, volver a subir. exacto. Eso va a ser ya. En bajada puede ser más prolongada, no que no sea tan empinada. Sí. Oye, y tomártelo muy bien. Yo me he adaptado y, hostia, también para que haya unos primeros tiene que haber unos últimos. Exactamente. Y no es ninguna deshonra ni ninguna humillación ni nada. O sea, incluso Sí. dices, hostia, que te reconozcan que llegas, o sea, Claro, también coño, tiene, joder, decir, coño, es que tiene, tengo tiene. 50 y pico años y es que todavía sigo haciendo Ironman. Si es Joder, que... ya. Mira, el otro día estaba en un concierto y me decía una amiga, dice, joder, Carlos, es que piensas como un viejo. Digo, coño. Tío, es que con 55 años tú te crees que voy a pensar yo como los chavales que están en la universidad, ¿no? Joder. O sea, no vas a tener esa mentalidad de viejo, pero sí, es verdad que ya eres más prudente, también las cosas te dan un poco quizás igual, ¿no? Pero bueno, ya has hecho todo en esta vida, si con 55 no has hecho todo lo que tienes que haber hecho, pues ya llegas Pues tarde, ¿no? bueno, Casi, sí, que sí. ya llegas tarde. Pero bueno, también siempre hay tiempo para empezar a hacer cositas. Hombre, joder, hay mil cosas, o Hay sea, mil es una cosas. pasada, o sea, yo que veo a la gente muy dinámica, Sí. o sea, yo cuando veo personas, a ver, que ya soy yo también mayor, cuando ves a gente así de cierta edad que hace cosas, los que van a montar en bici, los que corren, los que andan, que van con la marcha nórdica, ostras, flipas, o vas a la sierra, ves mucha gente Ujú. andando, hay que buscar tu espacio y tu deporte, eso está... Y lo que te Eso, guste, claro, porque eso es fundamental. como no te guste, Mm. dedícate a otra cosa. Pero sí, hay que salir de casa, hay que ver la luz que nos dé el aire, tenemos que pasar frío y disfrutar. Y nos tenemos que dejar de tanta pantallita, tanto teléfono y tanta mierda por salud mental para todo el mundo. Yo ese es el mayor consejo que le puedo dar a alguien ahora. Deja el móvil, ve a amigos, escucha a tus amigos, comparte un rato con, Queda con con ellos, ellos físicamente cara a cara. queda con ellos físicamente, déjate de hablar por ahí y que solamente tenemos una vida y creo que estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas que no nos van a aportar nada. Y yo soy más de eso. O sea, yo no soy de... A mí dos WhatsApp ya, digo, voy a llamar. Es que de verdad se pierde mucho tiempo. Buah, y eso que trabajas en una compañía móvil, ¿no? Sí, trabajo en Telefónica y fíjate yo cómo lo vendo, ¿no? Sí, sí. Que por eso, como sé un poco, pero bueno, sobre todo para la gente joven Sí, y todo esto, que sí, que yo creo que se están perdiendo muchas cosas, la verdad. sí, sí. Con una pantalla, la verdad que a mí me da ciertos comportamientos, me dan un poco de bueno, no es pena, pero sí, no. Yo creo que los que somos así, ya tenemos unos años Sí. y hemos disfrutado pues eso, del campo, de la vida, de los amigos, de salir por ahí, pues yo creo Incluso, que hemos, incluso el hemos, botellón, incluso el botellón. bueno, de esos han habido mucho. Sí, sí.
Muy bien, Carlos. Pues oye, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia, que me parece súper inspiradora y súper positiva. Y nada, a ver si dentro de unos años te puedo entrevistar porque has hecho tu 200 Ironman. Bueno, vamos a ver si hacemos el 105 Vamos a ver el 105. y luego ya miramos ya si hacemos el 106 o tal. 106. Aquí hay pasos, Pasito pues, a paso, efectivamente. ahora de los pasos ya son más cortos y más largos. Pero Sí, bueno, sí, porque he visto una entrevista tuya por ahí, por español, que llegabas, creo, si no recuerdo mal, 69 y ahí sí que decías, sí, sí, voy a llegar a los 100, ahí sí que lo tenías claro. el 69 en Ibiza, ese Sí, fue también el último de ese año en que me, el que año ahí me, loco. el año loco, sí, 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 tengo un muy buen recuerdo de ese triatlón, el 69. Fíjate, de pocos me acuerdo así del sí, número, pero sí, sí, se fue. sí, En sí. Ibiza además fue un ambientazo, o sea, es lo que te digo, o sea, al final, en un entorno maravilloso, una Mm, prueba súper con Juanjo Serra, que bueno, todo facilidades, el tío buscó una prueba, de verdad, o sea, Ibiza me encanta, he estado muchos años yendo a competir a Ibiza, he ido de vacaciones. Ibiza tiene un entorno que si sabes ir con la persona adecuada a enseñarte cosas, flipas. no O sea, flipas. hay sitios para ir, bueno, yo he ido a un sitio, a unas calas, haciendo rappel. O Rappel. sea, un Ah, rappel, un rappel fácil, sí, pero para ir allí tienes que rapelar. Y ahí no va todo el mundo, eso ya te lo digo. Y sí, es sí, lo que tenemos en España, igual que la alimentación, tenemos sí, sí. sitios alucinantes. No, no, Entonces, tremendo. aprovechemos lo Sí. que tenemos. Vamos, que ahí sí que tenías claro que te quedan todavía 31 más. Sí, claro, sí, bueno, sí, más o menos, Joder, me encontraba habías bien. hecho 9 en un año como para no llegar a Claro, los 100. ahí me encontraba bien. Ahora, si eso me lo preguntas ahora, te diría que no. O sea, por Muy eso bien. lo de los 200 no, si te voy a ser realista. Yo, si fueran 120 o 125, 100 más. más que satisfecho, mucho más que satisfecho. Bueno, Quizá vale. ese sea el número en el que ya creo que no llegaré a más, seguramente. Muy bien. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros y nada, mucha suerte en tus próximas pruebas y ya nos irás contando. Vamos a Pues poner nada, abajo en la descripción del vídeo eso, el link a tu página web y si quieres también poner tus redes sociales. Y nada, muchísimas gracias y hablamos. gracias a ti, David, por este rato tan bueno que he estado súper a gusto y nada, fenomenal contar un poco de mi Sí, intensa sí. vida de momento. Aprovechada y aprovechada totalmente. Sí, sí, desde luego. Muchas Muy bien, gracias, David. gracias, hasta luego. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil. Si te ha gustado, suscríbete a la comunidad de 45 Plus, porque cuantos más seamos, más posibilidades tendré de traer a gente interesante para hablar de los temas que nos interesan a los hombres mayores de 45 años. Espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, nos vemos. Adiós.